Algunos las disfrutan, otros las sufren. Algunos pueden viajar para visitar, otros terminan pasándolas solos. Y sí, las fiestas puede ser un momento del año complicado para un inmigrante, celebres este tipo de cosas o no. Vivir lejos de nuestra familia, nuestros seres queridos, de nuestro país. A veces, sí, inmigrar tiene momentos increíbles y momentos duros también. La fiesta puede ser uno de ellos. Así que por eso es que quiero hablar hoy de cómo nos afecta esta época del año como inmigrantes y qué podemos hacer al respecto. Un día pensé que después de 20 años fuera de mi país, lo mejor que podía hacer con esa experiencia era compartirla. Y aquí estamos, casi un año después. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Gustavo y esto es El Mundo Espera. Este canal lo armé más que nada para compartir historias, consejos y experiencias de inmigrantes, de inmigrante a inmigrante. Hoy quiero hablar de algo que si ya migraste, bueno, seguramente te va a tocar de cerca. Es cierto que alguna gente no festeja Navidad o que ni siquiera festeja fin de año o lo festeja en otro momento. Pero creo que es una época especial del año donde empieza en algunos lados a aparecer el frío, lucecitas varias por todos lados, y creo que en general a la gente le cuesta un poco no pensar hacia atrás en el tiempo, recordar anécdotas, experiencias, momentos compartidos. Así que creo que es una época particular para alguien que es inmigrante, sobre todo si no tenés un grupo de gente alrededor tuyo con el que pasar estas fiestas. Creo que es una época complicada a nivel finanzas también. Para aquellos que de repente estaban pensando, me gustaría volver y pasar unos días en mi país, pero bueno, no todos tienen el tiempo, no todos tienen el dinero. Y cuanto más lejos estás o si estás en familia, a veces viajar con 4 o 5 personas de un lugar al otro es una montaña de plata. Y entonces nada, se hace imposible para muchos. Y el otro gran tema que creo que ocurre en esta época es la soledad. Yo tengo la suerte de estar con mi esposa y con mi hijo acá, si bien esto es Estados Unidos, con lo cual mi hijo ya vive por su cuenta. Pero una cosa es estar acompañado y otra cosa es estar solo. Y por las entrevistas que vengo haciendo, la gente que uno se cruza y demás, la verdad que sí, hay mucha gente que está en otro país y está sola, sin apoyo, sin soporte, pensando qué hacer. Y creo que no es fácil en general y a veces con las fiestas que se vienen encima es aún más complicado. Si ese es tu caso, nada, te mando un abrazo grande a la distancia y espero que este canal obviamente no va a reemplazar nada de eso, pero espero que este canal ayude a compartir experiencias y a sentirnos un poco más unidos unos con otros. Que nos dé un lugar en común para reflejar cómo nos sentimos, qué pensamos, qué nos está pasando. Es más, si querés, deja tu comentario debajo. ¿Esta fecha te pega en particular? Contame cómo te sentís o si tenés algún truco para hacer que esto sea un poco más digerible. Estaría bueno que lo compartas para que otros puedan verlo. Y la última reflexión que se me ocurre en este momento con el tema de las fiestas tiene que ver con algo que no solo pasa en las fiestas, sino que pasa en general con los amigos y con otras personas también, o en otros momentos, que es simplemente que el que se fue es uno. Y eso hace que inevitablemente los que se quedaron en tu país, no digo que le estén pasando bárbaro sin vos, pero en muchos casos sí, su vida sigue. Sobre todo si te fuiste hace unos cuantos años. No van a estar pendientes de dónde estás, cómo estás y qué te va a pasar. En algunos casos puede que sí, pero en muchos otros casos su vida continúa. Y si bien podés ser un amigo, un parte de la familia, al menos que la familia sea muy muy chica, hay otros miembros de la familia con los que juntarse, hay otros amigos con los que encontrarse. Y entonces creo que el que tiene que hacer un esfuerzo un poquito más grande es uno, para engancharse y para seguir presente. Obviamente en algunos casos la diferencia horaria lo hace bastante complejo, sobre todo si estás del otro lado del mundo. A mí me pasó eso en algún momento, estando a miles de kilómetros y 500 horas de diferencia. ¿Qué se puede hacer al respecto con todo esto? Buscar un poco lo positivo, o al menos intentarlo. El hecho de estar en otro país, probablemente con otra cultura y otra forma de hacer las cosas, de repente te permite crecer, aprender de otra gente, de otras maneras de hacer las cosas. Y pasar unas fiestas en las que de repente no estás con tu familia alrededor, pero tenés otra gente. También esto genera una manera indirecta o directa de conectar con la gente del lugar al respetar sus tradiciones y sumarte a ellas, si así corresponde. Creo que no son pocos los casos de gente forzada, diría tal vez, por usar una palabra, en las que se vieron obligados a engancharse, a conectarse, a juntarse y de alguna manera generaron una familia lejos de su familia. La sensación creo que es muy normal y no sos el único que esté en ese país, probablemente solo. También hay grupos en redes sociales con los que podés conectar y de repente juntarse, o al menos olvidarse un poco de lo que no tenés y empezar a ver lo que sí tenés a tu alrededor. Y lo otro que creo que uno puede hacer, a la distancia obviamente, es aprovechar esos momentos. Conozco gente que de repente llama a su familia todos los días o todas las semanas. Y en algún punto, si bien obviamente para esas personas, ya sea para la familia que quedó atrás o para esa persona en particular, es algo importante y útil y les gusta, pero de acuerdo a lo que escucho al menos, es más normal que cuando ocurren esas cosas, las charlas empiecen a
poner un poco superficiales, ya que al hablar todos los días es difícil que haya más temas para conversar, pero sí ocurre, creo, que las charlas empiezan a ser un poco repetitivas o más vacías, por así decirlo. Entonces creo que la excusa de las fiestas de repente es una buena oportunidad para pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente me gustaría decir? ¿Qué es lo que me gustaría compartir con mi familia o mis amigos o con los que quieras o con los que sea que vayas a hablar? Aprovechar ese momento para poder hacer un llamado en tu teléfono, computadora o lo que tengas a mano y te sea posible y aprovecharlo. Pensar en cuáles son esas cosas que de repente querés compartir o querés preguntar inclusive. Porque no solo es contar lo que nos pasa a nosotros como inmigrantes, sino ver lo que está pasando del otro lado también, ¿no? Si lo festejás o no lo festejás, espero que estés bien. Estar solo no es fácil. En algún momento he entrevistado para el canal a un par de personas que hacen o psicólogas o counselors de inmigrantes. De repente, si las fiestas es algo que te pega fuerte, no descartaría esa posibilidad. Desde ya que esto no está sponsoreado ni nada, ni tengo ningún tipo de porcentaje. Simplemente lo digo porque si te puede ser de ayuda, pues la idea del canal es un poco esa, ayudarnos unos a otros. Y eso es todo. Un mensaje simple pero que tal vez va profundo en esta época tan especial del año para mucha gente. Les mando un abrazo grande, si sos de los que festejan, bueno, felices fiestas y que tengamos todos un gran 2026. Si querés que tenga yo un gran 2026, bueno, ya sabes lo que tenés que hacer. Te podés suscribir al canal, que te toma nada, menos de 2 segundos. Y más allá de eso, me encantaría leer tus opiniones. ¿Qué pensás? ¿Cómo te pega esta fecha? ¿Y si vivís hace muchos años afuera, cambió eso con el paso del tiempo? Si no te molesta, déjame tus comentarios y tus experiencias con respecto a eso. Saludos para todos, que estén bien. Y si quieren compartir un poco más de tiempo juntos, sí, yo feliz de la vida. Los veo en el próximo video.